discusión, que en el juicio ordinario está constituida por la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, y también yo les había añadido que es posible que, aparte de la contestación, el demandado contrademande con un acto que se denomina reconvención. Por lo tanto, también vamos a estudiar, aparte de la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, esta denominada contrademanda, que es la reconvención, que a su vez tiene establecido en el código la contestación de la reconvención, la réplica de la reconvención y la dúplica de la reconvención. Lo normal es que no haya réplica, perdón, que no haya reconvención, pero sí hay que estudiarla porque está consagrado en el código. Entonces, después de este esquema general que vamos a ir desarrollando, vamos a estudiar todos estos pasos clase a clase, el programa así lo contempla, les hice yo una reseña sobre los incidentes. Una reseña sobre los incidentes que ya comprenden la lección 1. Los aspectos generales de los incidentes, hablamos el martes de ello. La idea está en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Toda cuestión accesoria, ¿cierto?, a un juicio que requiere ser resuelta por un juez, se considera un incidente. Hicimos la clasificación, que está allí anotada, aparece en estos artículos 84 y 88, y después entramos al análisis de los incidentes ordinarios. Son incidentes ordinarios aquellos que no están expresamente mencionados en el código como incidentes especiales. Por lo tanto, los incidentes especiales tienen nombre, tienen apellido, tienen una regulación específica, los vamos a ver a partir de la próxima clase, y los incidentes ordinarios son aquellos que no tienen esa denominación especial y por lo tanto tienen una tramitación que ya les conté, la vimos, la analizamos, pero se las voy a repetir rápidamente también. Para entrar después a la lección 2 y a la lección 3, que son las que tenemos anotadas en nuestro programa para revisar el día de hoy. No hay nadie esperando ingresar. Ya. Y les cuento, ¿cierto?, a propósito de las cosas prácticas, que en la mañana me tocó ver el siguiente caso, para que ustedes piensen y me puedan decir qué solución le darían. Se presenta una demanda en juicio ordinario y la jueza provee lo siguiente a la demanda. Previo a resolverla, concuérdese la suma con el contenido del escrito. Punto. Y se le conceden 3 días para hacerlo, y si no lo hace dentro de 3 días, se tendrá por no presentada la demanda. Al abogado demandante se le pasó un día, y al 4.º día le habían declarado ya la demanda sin darle trámite. Por lo tanto, presentó un recurso de apelación y llegó a la corte. ¿Alguien quiere opinar sobre ese caso? ¿Alguno de ustedes? La suma es el resumen que se le pone al escrito, eso lo vimos alguna vez, ¿cierto?, donde dicen lo principal, demanda, el primero otro sí, acompaña documentos, segundo otro sí, patrocinio y poder, cuarto otro sí, en fin. ¿Y cuál era el problema que tenía el escrito? Que el escrito tenía 4 otros síes, pero resulta que el 4.º otro sí no tenía nada que ver, se le había quedado pegado al abogado en la parte de arriba del escrito donde decía 4.º otro sí exhorto, y en el cuerpo del escrito, en el contenido, no existía el 4.º otro sí. Entonces eso lo advirtió la jueza, pero cuando probé, la jueza le dice, concuérdese. O sea, entre lo que dice la suma y lo que dice el contenido. Como el abogado se demoró un día en hacerlo, le dijeron, se tiene por no presentada la demanda. Fíjese usted que aquí estamos frente a un caso donde el demandante está peleando, entre comillas, con el tribunal, porque todavía no se ha presentado, todavía no se ha proveído la demanda, no se le ha dado curso, no se ha notificado el demandado, por lo tanto aquí no hay contraparte. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar sobre el punto?
Y era una indemnización de perjuicio, no era nada menor, o sea, alguien que estaba presentando una demanda para que lo indemnicen por un asunto serio. Y la jueza le dice, no ha lugar a darle curso a su demanda, o sea, lo deja sin la posibilidad de presentar, de tramitar la demanda. Tengo una consulta respecto a ese caso. ¿Lo escucho? ¿Sí? Em, un juez le puede colocar a o sea, se debe o el juez tiene facultades para poner un plazo para interponer una demanda. Buena pregunta. Contéstela usted, a ver si. ¿Qué me dice usted? Bueno, por lo que acabo de ver, sí, pero no sé si es adecuado conforme al ordenamiento jurídico. Y si el juez le da un plazo, ¿ese plazo es fatal o no fatal? Fíjese usted, buena la pregunta, el juez se lo dijo, pero ¿qué no le dijo la jueza? Le dice, concuérdese la suma con el escrito, pero no le dice cuál es el elemento que está malo, que podría ser cualquier cosa en una demanda de 10 o de 15 páginas, ¿qué es lo que no está bien? La jueza no le dijo, concuérdese la suma con el cuerpo del escrito. O sea, el resumen de arriba que dice a lo principal, primer suma, con el cuerpo. Eso es primero. La jueza no le dice qué cosa. Segundo, le da 3 días para tener por no presentar la demanda. Si no lo subsana. Bueno, no puede, cierto, echar por la borda una demanda. Porque si ustedes ven el artículo 256 del Código, que lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el juicio, el juez tiene que fijarse en otras cuestiones para desechar, o mejor dicho, para no dar curso a una demanda. ¿Mm? Cuando nos reúne algunos requisitos del 254. No es este caso. Y tercero, el plazo que le dio no es fatal, por lo tanto, si el abogado al 4.º día y no al tercero subsana el asunto porque se dio cuenta cuál era el problema, la jueza debió haberle dado curso a la demanda de todas maneras. Pero le dijo esto está fuera de plazo y no le da curso. Es decir, fíjense ustedes cómo aquí una persona que está peleando sola pierde. Como no se le dio curso a la demanda, presentó un recurso de apelación y la resolución es apelable porque no da ni siquiera inicio al juicio, no, lo deja amarrado. ¿Mm? Y la Corte examinó estos 3 factores, ¿cierto? Y dijo, mire, aquí, primero, la jueza no le dijo que tenía que corregir. No le dijo qué, le dijo en genérico. Segundo, el problema que tenía era una cuestión absolutamente irrelevante. Se le había quedado pegado un otro sí, arriba, que decía otro sí, cuarto otro sí, exhorto. Y después no lo desarrollaba. La jueza debió haber proveído lo que estaba bien, se entendía todo lo demás. Y por lo tanto la Corte revocó la resolución esa y le dijo a la jueza que tenía que darle curso a la demanda. Para que vean ustedes cómo ahí tenemos un incidente en que es bien especial, porque un incidente que se produce justamente por una situación que se da antes que comience el juicio. Por lo tanto, no está la bilateralidad todavía, no está el juicio, la litis trabada. O sea, no hay una disputa entre 2 o más personas todavía. Pero sí del demandante que necesariamente tenía que recurrir contra el tribunal porque si no se quedaba sin la posibilidad de seguir adelante con su demanda. Para que vean ustedes, ¿cierto?, cómo hay cosas accesorias que en definitiva son tremendamente importantes. Profesor, Sí. y en ese caso, ¿qué piensa la Corte al recibir ese recurso, al ver que la jueza como que se dio, o sea, se fijó en eso que no da tanta relevancia para la demanda? Lo que piensa uno es que es demasiado estricto nomás. La jueza fue demasiado estricta y le dijo, mire, no le dijo la palabra corrija, le dice concuerde, que es lo que usan muchos jueces. Yo nunca he sido partidario de eso, porque si yo recibo una demanda y está claro cuál es la demanda de lo principal, que acompaña documentos al otro sí y que después presenta patrocinio y poder, yo resuelvo eso. Y si hay un otro sí arriba que no está desarrollado, le proveo, oiga, no se pronuncia uno porque no consta pero no le da el resultado que dio la jueza. Fue particularmente estricta y se usa mucho, ¿eh? En muchos tribunales se usa que hacen esas cosas, pero yo creo que es preferible lisa y llanamente, si uno entiende la demanda, si no tiene los errores que menciona el 256, uno tiene que darle curso. Y eso fue lo que hizo la Corte y se salvó entonces, ¿cierto?, este abogado con su
demanda que está dando entonces ahora recién inicio al juicio. Recién va a comenzar. Bueno, habíamos visto entonces en la clase pasada que el incidente, ¿cierto?, ordinario, puede ser planteado por cualquier litigante, demandante o demandado. El origen entonces, de acuerdo al artículo 89, cualquiera que tenga algún agravio en una cuestión accesoria puede pedirle al tribunal que lo resuelva. Otro de los incidentes que mucho se da y que ustedes conocen por lo que estudiamos el semestre pasado es cuando se alega una incompetencia. También se puede plantear la incompetencia incidentalmente. Entonces, imagínense también, ¿cierto? Sería por un factor inicial en un juicio, ¿ah? Si alguien reclama la incompetencia. Vamos a ver más adelante que la incompetencia se reclama de diferentes maneras. Yo se los conté a ustedes, a los que fueron alumnos míos. Una manera es mediante un incidente de incompetencia. La otra forma, ¿cierto?, es mediante una nulidad procesal. Y la otra fórmula es mediante la excepción dilatoria de incompetencia. Son varias las herramientas legales que en el fondo apuntan a solucionar el mismo tema que el de la competencia. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros en la clase anterior? Que una vez que se origine un incidente, el juez lo analiza, le da traslado, transcurren 3 días y lo resuelve. Pero si es necesario recibir a prueba, dice el artículo 89, el artículo 90, va a abrir un término de prueba de 8 días, ¿sí?, para que se rinda la prueba para poder resolver el incidente. Incluso la ley permite en este mismo artículo 90 un término extraordinario de prueba que puede llegar hasta 30 días cuando hay que rendir prueba o practicar prueba fuera del lugar en que se sigue el juicio. Es decir, lo mismo que vamos a ver después para el juicio propiamente tal. Este es un esquema muy simple, entonces, el que está anotado aquí en el punto 3, que ustedes tienen que entenderlo, porque lo vamos a desarrollar también a raíz de la lección 2, que es la que tenemos que ver el día de hoy. Siempre abierta la puerta, entonces, para que usted, o mejor dicho, abierto el sistema, el visor, qué sé yo, el micrófono, para que ustedes puedan preguntar y opinar. Vamos a hablar hoy día de la famosísima nulidad procesal. La nulidad procesal. Fíjense ustedes los artículos que están allí anotados. 83, 89, 91. Y esto significa que estamos dentro de los incidentes. Por lo tanto, la nulidad procesal es un incidente ordinario. Y vamos a ver qué significa la noción, cuáles son los requisitos que deben concurrir para poder decretar una nulidad procesal, cómo se hace valer, cómo se tramita y cuáles son los efectos. Eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en esta segunda lección. La nulidad procesal. Para entenderla, tenemos que repetir una vez más el concepto de debido proceso, cuyas particularidades ustedes bien conocen porque las estudiamos. ¿Cuáles son los hitos que deben concurrir para que exista un debido proceso civil? ¿Qué es lo que debe ir cumpliéndose? Entonces, la nulidad procesal está relacionada también con esa idea. Porque anular significa dejar sin efecto, invalidar. Y por lo tanto, lo que está en juego aquí es la posibilidad de dejar sin efecto uno o más actos procesales. Nulidad procesal. Ustedes van a estudiar la nulidad en materia civil, nulidad de actos, contratos, negocios. Van a estudiar en materia comercial, podrán estudiarla en materia laboral. Nosotros aquí estudiamos la nulidad procesal, es decir, la
invalidación de actos procesales, de los actos que se realizan, que se desarrollan en el juicio. Y de eso se trata. Se hizo algo, pero se hizo mal. No se cumplió con la ley. Se debía hacer algo que no se hizo. No se cumplió con la ley. Y por lo tanto, cuando se produce una irregularidad en el desarrollo del proceso, cualquiera sea la etapa, que produce un perjuicio a alguno de los litigantes, evidentemente que esa parte del juicio tiene derecho a pedir, a impetrar que se anule. Y en consecuencia, la nulidad procesal, que se tramita como un incidente ordinario, es una sanción. Anular significa sancionar, en definitiva, un acto indebido o una omisión. Y esto está regulado en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que es la norma matriz de la nulidad procesal, donde encontramos la respuesta a la nulidad procesal, según yo se lo voy a explicar en este momento. El artículo 83 contiene todos estos aspectos de la nulidad procesal que tenemos que conocer. Y después lo complementamos con el artículo 84, con el artículo 84. ¿Qué dice el artículo 83? La nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte. Ya les di yo la noción de nulidad procesal y quién tiene derecho a pedir la nulidad. Las partes del juicio, demandante, demandado, y si hay terceros, esos terceros directos. Pero también puede el juez de oficio, sin que nadie se lo pide, declarar la nulidad de uno o más actos. Para que sea incidente, tiene que originarse de la voluntad de alguno de los litigantes. Allí se forma el incidente. Si el juez de oficio declara una nulidad, no hay incidente, porque no lo va a tramitar. El juez lisa y llanamente va a tomar la decisión. Entonces, para hablar de un incidente de nulidad, es cuando el demandante o el demandado le piden al tribunal que anule una o más actuación. ¿Qué nos dice a continuación este artículo 83? En los casos en que la ley expresamente lo disponga, y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes, un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. Y estos son entonces los requisitos. Aquí están anotados. El concepto y los requisitos. Tiene que haber un vicio que Profesor, cause disculpe, perjuicio, ¿sí? hay alguien en la sala de espera. Alguien esperando allí, ahí, ya. Estoy admitiendo. Admitir a todos. Repito entonces, requisitos para que exista nulidad procesal, de actos procesales. Tiene que haber un vicio, lo dice el artículo 83, pero además un perjuicio. Hay un litigante agraviado, afectado, porque ocurrió algo anómalo en la construcción del proceso. El proceso ya no está bien hecho, quedó mal hecho. Hay algo que está malo. Y por lo tanto, si eso está mal, hay que corregirlo, hay que reponerlo, hay que solucionarlo. Pero tiene que ser un vicio, un error procesal o una omisión procesal que causa un perjuicio.
Y por lo tanto, ¿quién tiene el derecho a reclamar? El litigante que se siente afectado. ¿Y cuál es el ejemplo más simple que siempre se pone cuando se trata de la nulidad procesal? Por ejemplo, cuando el demandado no es emplazado al juicio. Este es uno de las primeras situaciones anómalas que pueden darse como nulidad procesal. Cuando se presenta una demanda, no se notifica válidamente al demandado y sigue el juicio adelante. El día que el demandado sepa que hay un juicio en su contra, va a aparecer y lo primero que va a tener que hacer es reclamar: oiga, no estoy emplazado, no estoy notificado. Nulo todo por falta de emplazamiento. Y ya vamos a hablar, ¿cierto?, en la lección que sigue sobre esto también. Y puede pasar más adelante, en que se recibe la causa prueba y hay que notificarla de una determinada manera, y se notifica mal, tarde o nunca, y la parte que quiere presentar sus pruebas no está notificada y tiene derecho a recurrir entonces, a reclamar que se anule eso, que se retrotraiga, que se vuelva, que se haga bien, que se haga bien. Entonces eso es lo que nos está diciendo este artículo 83. La nulidad solo podrá impetrarse dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta. Recuerden ustedes, lo estudiamos, que la incompetencia absoluta genera nulidad absoluta de lo que haga un tribunal incompetente absolutamente. Y puede haber avanzado mucho un juez en el desarrollo del juicio, pero si es absolutamente incompetente, todo es nulo. Y por lo tanto, la nulidad absoluta se puede reclamar en cualquier momento, aunque se haya intervenido. Porque no puede un juez absolutamente incompetente, acuérdense ustedes, el factor materia, ¿cierto? Que un juez civil resuelva una causa penal o que un juez penal resuelva un asunto que debe haber sido visto por un juzgado de familia o del trabajo. Eso genera incompetencia absoluta, por lo tanto, esa nulidad se va a poder reclamar en cualquier momento porque es la incompetencia absoluta. Entonces, entendámonos, esto está hecho para los abogados, para que cuando presentan una demanda, se vayan fijando de que cada trámite que se hace, cada acto vaya quedando bien hecho. Pero también esto está para los abogados de los demandados, porque también tienen que ir revisando que cada acto procesal del tribunal, del demandante y de su propia parte, se vayan haciendo bien para amarrar el proceso en forma debida, evitar los vicios y por lo tanto que no hayan nulidades que tengan que hacer volver, que retrotraigan el proceso a una etapa anterior, que signifique pérdida de tiempo, en fin, etc. Entonces, ese es el sentido, la noción de la nulidad procesal, los requisitos, quién tiene derecho a reclamarla, el plazo dentro del cual debe hacerlo. Pero el mismo artículo 83, que es el que regula todas estas cosas, dice que no puede reclamar, no tiene derecho a reclamar, quien originó el vicio o ayudó a que se verificara o materializara el vicio o lo ha convalidado. Evidentemente nadie puede valerse de su propio dolo o de su propia culpa. Por eso la ley dice, mire, si hay un vicio que a usted le causa perjuicio y usted no lo cometió ni ayudó a que se cometiera, tiene que reclamar dentro de 5 días. Si no lo hace, se entiende que ya precluyó su derecho, ha convalidado el acto y puede seguir el juicio adelante. Ese es el sentido de esta limitación que pone el mismo artículo 83. No venga a reclamarme si fue usted el causante. No venga a reclamarme si lo hizo fuera de plazo. No venga a reclamarme si no hay perjuicio. Y tiene que señalarse cuál es el perjuicio, aparte del vicio.
vicio más perjuicio. Allí entonces puede tener lugar la invalidación, la nulidad, dejar sin efecto uno o más actos. Muchas veces ocurrió, ¿cierto?, en los procesos civiles que habían resoluciones que los jueces se olvidaban firmar o que el secretario del tribunal no firmaba porque se le pasó cuando los expedientes eran materiales y había que firmar, ¿cierto?, con lápiz o lapicera, ¿cierto?, y no con firma electrónica. Y si una actuación del tribunal no estaba suscrita por el juez y el secretario, era más que nula, inexistente. Estaba allí, pero no estaba autentificada. Por lo tanto, perfectamente, la persona que se sentía afectada por esa providencia o resolución tenía que decirle al señor juez, allí no está la decisión en forma. Tiene que anular eso y hacerlo de nuevo, y hacerlo bien, y hacerlo bien. Entonces son muchas las cuestiones que van a ir apareciendo y que ustedes van a ir conociendo a medida que tramitemos, ¿cierto?, un juicio ordinario, en que ustedes mismos se van a dar cuenta y van a decir, señor, eso está malo, eso está mal hecho. ¿Y cómo reclamo? ¿Cómo puedo reclamar si quedó mal hecho y me perjudicaron? Bueno, la forma de hacerlo es justamente reclamando una nulidad procesal. Como es un incidente ordinario, se presenta la solicitud por el litigante que se considera agraviado y el juez le va a tener que dar el traslado por 3 días, y una vez que contesta la otra parte o en su rebeldía, el juez va a dictar resolución si no estima necesario recibir este incidente a prueba. Y si estima necesario recibirlo a prueba, entonces se va a abrir un tiempo, igual que el artículo 90, ¿cierto?, como incidente ordinario, para que los litigantes puedan hacer valer sus pruebas, testigos incluso, tienen que presentar una nómina los 2 primeros días del término probatorio, para demostrar cuáles son los hechos que demuestran la anomalía del acto procesal que se está pidiendo anular. Y por lo tanto, ustedes se dan cuenta allí, en el punto 3 de esta lección 2, están los artículos 83, 89 y 91. Es decir, estos mismos artículos 89 y 91, de los que les hablé en la clase pasada y hace un rato también, relativos a los incidentes ordinarios. Y el otro aspecto que nos presenta este mismo artículo 83 se relaciona con los efectos de la nulidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el proceso es un conjunto de actos progresivos. En el juicio ordinario, el proceso va a estar dado por la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, después se recibe la causa prueba, se reciben las pruebas, se abre un término probatorio para que vayan los testigos, van los testigos, podría haber un peritaje, una inspección del juez, en fin. Entonces, en cualquier etapa de este juicio puede haber una anomalía, una irregularidad. Y el demandante o el demandado le van a poder decir al juez, señor juez, aquí hay algo que está malo, anúlelo. Y en consecuencia, se va a abrir este incidente, ¿cierto? Si tenemos aquí el juicio, como el trazo que yo les... se va a abrir el incidente y va a haber que tramitarlo. Depende de qué se trate, se va a paralizar lo principal o no se va a paralizar, depende del incidente de que se trate. Pero si se trata justamente de una cuestión elemental en la construcción del proceso, va a haber que resolver el incidente. Y entonces tenemos una tramitación, entre comillas, paralela,
en un juicio chiquitito, ¿cierto? Dentro del juicio grande, el incidente de nulidad procesal. Oiga, no notificó la resolución que recibe la causa prueba. Oiga, no vamos a poder seguir adelante con la recepción de la causa prueba, tenemos que ver si está bien, si está mal, en fin, etc. No notificó a un testigo que tenía que comparecer. Oiga, el testigo declaró sin prestar juramento, el testigo declaró en un día que no correspondía, el documento que usted presentó no viene debidamente certificado. En fin, tantas cosas que vamos a ir viendo que pueden generar un incidente de nulidad procesal, más o menos importante, de mayor o menor, ¿cierto?, importancia en el desarrollo del juicio. Entonces, aquí el inciso final del artículo 83 dice lo siguiente: la declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado. El tribunal, al declarar la nulidad, deberá establecer precisamente cuáles son los actos que quedan nulos, en razón de su conexión con el acto anulado. Esto es algo muy importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿cierto? Si está construyéndose un edificio y usted está en el tercer piso y le quedó malo el piso 2, va a tener que demoler el piso 3, el piso 2 y hacerlo de nuevo. Pero el piso 1 se salva. Aquí, con la nulidad procesal, la idea es la misma, ¿cierto? La idea es la misma. No me van a hablar ustedes, ¿cierto?, de la construcción de un edificio, pero la idea es la misma. Si hay un vicio en esta secuencia, ¿dónde está el vicio? ¿Está aquí, está acá o está acá? Está aquí. Bueno, lo que está realizado con anterioridad no va a estar viciado, no va a estar malo. Por lo tanto, cuando se anule algo, el juez va a decir, anulo tales y cuáles actos. Es el tribunal el que tiene que precisarlo. Por su conexión, dice. ¿Cuál es la conexión? Si usted está reclamando solamente la nulidad, por ejemplo, procesal, de la declaración de un testigo en la etapa de recepción de la causa prueba, ese va a ser el problema que se va a resolver y el juez va a decir, mire, sí o no, vale o no vale. Pero no se va a anular, ¿cierto?, la resolución que recibió la causa prueba, no se va a anular la parte de discusión del juicio, no se va a anular el llamado a conciliación que hubo antes, en fin. Ese es el sentido, ¿cierto?, de este artículo 83. Pero es importante que el juez lo diga. A veces en la práctica uno se da cuenta que el juez resuelve un asunto, declara cierta nulidad, pero se olvida de precisar la extensión que tiene. ¿Cuánto anulo? ¿Y por qué? Lo que está conectado sí, lo que está bien hecho no tiene por qué anularse en tanto el vicio no le afecte. Efectos de la nulidad procesal, ¿cierto?, anotado aquí en el punto 4. Profesor, me quedó una duda. ¿Me escucha? ¿Sí la escucho? ¿Cómo las partes solicitan al tribunal o al juez que se revise un acto que tiene alguna nulidad procesal? ¿Se hace a través de un documento? ¿Se hace personalmente en el tribunal? Ya, le contesto inmediatamente. Todas las actuaciones en los procesos civiles son escritas, salvo las excepciones que vamos a ver más adelante en el desarrollo del juicio. Entonces, hoy día son escritas, pero se incorporan al expediente, hoy día se habla de carpeta judicial, a través, ¿cierto?, de su incorporación mediante internet a la página del Poder Judicial, al expediente donde usted tiene el juicio que le importa. Por lo tanto, si usted presenta una demanda, la va a tener que hacer por escrito y la va a tener que enviar al tribunal para que se ingrese al juzgado y el juez le dé curso. Se va a formar una carpeta, la carpeta virtual, que es la materialidad, ¿cierto?, que es el proceso, que es el expediente, y allí va a tener que ir quedando todo lo que haga el demandante, el demandado, el tribunal, los auxiliares de la judicatura, todo. Por lo tanto, ahí está el proceso está allí. Usted abre la carpeta en su computador y lo va a ver. Si usted advierte que hay una anomalía, cualquiera sea, una anomalía, usted la reclama mediante un escrito también, mediante un escrito. Los abogados actúan en materia procesal civil en nuestro sistema escrito. Todavía el sistema procesal civil es predominantemente escrito, distinto a lo de familia o lo del trabajo o lo penal,
donde predomina la oralidad, donde se va al tribunal y en vivo y directo, en audiencia se discuten las cosas más importantes. Pero aquí, en lo civil, no. La discusión de cualquier cosa, usted tiene que presentar una solicitud por escrito. Entonces, si usted está en el juicio y se da cuenta que hay un problema serio que le está afectando, usted inmediatamente, ¿cierto? Dentro de 5 días tiene que presentar una solicitud, un escrito. Usted como abogada, ¿cierto? Su procurador, o usted, qué sé yo, y decirle al juez, señor juez, reclamo la nulidad de tal acto por A, B o C. Está mal hecho, pido la nulidad. Y entonces el juez va a recibir su escrito, su solicitud, le va a dar traslado, la otra parte puede contestar, y ahí el juez va a ver, ¿cierto?, si recibe, aprueba o no esto, o si resuelve con los antecedentes que ya existen que le permitan tomar una determinación. Entonces, la manera, ¿cierto?, en que va a tener usted para reclamar es a través de un escrito que va a tener que incorporar al expediente en el que usted es abogado. ¿Aló? Gracias, profesor, me quedó claro. Sí, me quedó claro, ya. Todo lo que usted quiera pedirle a un juez tiene que hacerlo por escrito. Todo. Usted presenta la demanda, escrito. Contesta, por escrito. Reclama la nulidad de algo, por escrito. Le da poder a otro abogado o patrocinio, por escrito. Y hoy en día los escritos se digitalizan y entran a la carpeta virtual. ¿Hay alguna pregunta más? Profesor, Sí. ¿en este módulo vamos a aprender a hacer escritos o no? Eso es lo ideal. Lo ideal es que se aprendan a hacer escritos y por eso, si ustedes ven el programa, que todavía no lo tienen, ¿cierto? Pero en el programa está por allí buscar una demanda real y analizarla, buscar una contestación, buscar las resoluciones que recibe la causa prueba, en fin, y intentemos, ¿cierto?, hacerlo, ¿no? Intentemos ver, busquen ustedes demandas, contestaciones, es muy fácil, ¿cierto?, a través del sistema computacional, demandas, contestaciones, resoluciones, en fin. Y cuando hablemos de los requisitos de las demandas, de la contestación, allí podemos hacer, ¿cierto?, una aplicación de eso. Y de hecho lo hacemos, ¿eh? De hecho lo hago yo cuando vemos los requisitos de una demanda, cómo se redacta una demanda y qué hay que ponerle. Sí, claro. Qué bueno, gracias, profesor. Entonces, mire, a propósito de su pregunta, ¿qué tiene que contener un escrito? Lo obvio. Nunca se enreden. Nunca se enreden. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de los incidentes. Entonces yo les dije, mire, se está tramitando un juicio y hay un problema procesal, algo que está malo. ¿Qué le va a tener que decir usted al juez? ¿Qué es lo que está malo? Señor juez o señora jueza, aquí hay un vicio, hay un error que me afecta. Y tiene que decirle cuál es y fundado en el código. Oiga, el vicio es ese porque no se cumplió tal formalidad. Y por lo tanto, siempre hay que razonar de esa manera. Oiga, quiero presentar testigos y sé que tengo un plazo para presentar testigos. ¿Qué digo en el escrito? Lo obvio. Señor juez, mis testigos, los que van a comparecer, son 1, 2, 3, 4, 5. Y van a declarar sobre tales puntos. Si uno contesta una demanda, tiene que basarse en la demanda. ¿Qué dice el demandante? Yo tengo que darle respuesta, contestarle. ¿Son ciertos los hechos que dice el demandante o no? Si son ciertos o no son ciertos. ¿Y cuál es su incidencia legal? Acuérdense ustedes que siempre vamos a estar en hechos y derecho. En hechos y derecho. Por lo tanto, los escritos tienen que ser la manifestación lo más breve posible, digo yo, porque hoy en día se escribe mucho, los abogados están escribiendo como locos porque es muy fácil copiar y pegar. Con estos sistemas computacionales es re fácil. Copian hasta los artículos de las leyes los abogados ahora.
Dice, el artículo 5 dice tal cosa y lo copian entero. Y entonces está lleno de citas. Si no hay para qué copiar los artículos, basta mencionarlos, decirlo. Sería mucho, mucho mejor para todos. Si usted está en un juicio y quiere que el juez haga una inspección personal, están en un juicio donde están peleándose los deslindes de un fondo muy bonito, ¿cierto? Arriba de la cordillera, qué sé yo. ¿Dónde llegan los cercos? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los hitos? Y usted dice, yo quiero que el juez venga a mirar aquí. Tiene derecho, vamos a ver que tiene derecho a decirle, señor juez, solicito que usted haga una inspección personal. ¿A dónde? A tal lugar. Ya. Entonces, cada escrito tiene que reflejar lo que usted quiere, lo que pretende y lo que quiere. Ese es el sentido, y qué bueno que preguntó usted si vamos a aprender a hacer escrito para ir entendiendo esto, para ir entendiendo. Y busquen, no, háganlo. Abran esta tarde un expediente cualquiera, entren a cualquier juzgado de Talca, pongan ahí, juzgado civil, primer juzgado, segundo juzgado, aprieten ahí pongan cualquier rol, cualquier número y lean un poquito. Y sería interesante que ustedes el martes próximo dijeran, profesor, fíjense que leímos unos expedientes, unas carpetas virtuales y nos encontramos con estas sorpresas. Estoy seguro que se van a quedar sorprendidos de muchas cosas. Entonces ahí vayan preguntando. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Veo que el curso tiene un WhatsApp. ¿Eh? Aquí están comunicando que hay un WhatsApp, ya que bueno, así van a estar todos conectados, ¿cierto? En fin. Bueno, estamos estudiando Derecho. Ustedes quieren ser abogados, van a defender en juicio a otro. Y en los procesos civiles, también en los de otra naturaleza, pueden generarse distintos incidentes, problemas que van ocurriendo dentro del desarrollo de esto. Y uno de los que más existe se denomina la nulidad procesal. La nulidad procesal. Y por lo tanto hay que entender esto. Cuando hay un vicio, cuando se incumple la ley, y cuando hay perjuicio, cuando evidentemente ese vicio, ese incumplimiento de la ley, le resta el derecho de defensa, si eso es lo que está en juego en definitiva. Eso es lo que está en juego en definitiva. Y por último, dentro de esta lección 2, no quiero olvidar, ¿cierto?, que el tribunal puede también actuar de oficio. Y esto está en el artículo 84, inciso final. Es un artículo muy famoso porque le permite al juez, sin que nadie se lo pida, corregir los errores que observa en la tramitación del proceso, tomar medidas para evitar la nulidad, pero no puede subsanar las actuaciones cuando los litigantes no actuaron dentro de plazo. No puede subsidiar a un litigante que no actuó dentro de plazo. Y este artículo 84, inciso tercero, es justamente la llamada nulidad de oficio. Hay jueces más preocupados que otros, como en todas las cosas de la vida, que les gusta llevar muy controlado cada proceso. Y ese es el mejor garante para los litigantes. Cuando un juez es acucioso y está directamente revisando el desarrollo del juicio. Porque si hay cualquier bache, cualquier error, cualquier omisión, la va a corregir de inmediato. Y eso va a permitir que el juicio sea mucho más fluido y va a evitar, en definitiva, que queden errores y ayuda mucho. Entonces, nunca se olviden ustedes de la posibilidad. Es tanto esta facultad que muchas veces los demandantes o los demandados, cuando presentan una solicitud de nulidad procesal y creen que podrían perder su solicitud, le agregan al final: señor juez, si usted me dice que no, actúe de oficio.
¿ah? O sea, como le iluminan al juez un poco le tiran la idea al juez. Si usted me dice que no al incidente que yo planteo, háganlo usted y corríjalo de oficio. Claro, es una práctica, una fórmula que se usa en muchas materias, en los recursos de nulidad laboral, en los recursos penales incluso, cuando alguien presenta un arbitrio de este tipo y cree que al final le van a decir que no, le dicen al tribunal, sin perjuicio, señor juez, usted sabe, usted tribunal puede de oficio hacer arreglos, hacer correcciones. Ayúdeme, ¿eh? No le dicen con esa palabra, pero el sentido es ese. Entonces, no se olviden ustedes, ¿cierto?, qué es la nulidad de oficio. El juez puede corregir de oficio los errores que observen en la tramitación del proceso. No puede, ¿cierto?, subsanar actos viciados por haberse realizado fuera de los plazos fatales que indica la ley. No lo puede así, pero sí puede corregir de oficio otro tipo de anomalía para que el proceso sea un debido proceso, todos tengan el mismo derecho a defensa y no haya entonces indefensión. Eso es lo que nos presenta la lección 2. Y llegamos después a la lección 3. Ya les había anticipado algo hace algún momento, ¿cierto? Les había indicado yo que hay 2 nulidades especiales que están dentro de lo que es la nulidad procesal y se denominan nulidad por fuerza mayor y nulidad por falta de emplazamiento, que son especies de nulidades procesales que están tratadas en esos artículos que mencioné el código, artículos 79, 80, ¿cierto? Y 81 como complemento, que nos ayudan entonces a entender mejor, creo yo, y espero que así sea para los alumnos, este juego de la nulidad, siempre en vista que todo ande bien. Y para que todo ande bien, hay que corregir cuando algo está mal. Ese es el sentido, ese es el sentido. Oiga, todo tiene que andar bien, correcto, impecable, en el desarrollo de los actos. Estamos hablando de los actos procesales. Oiga, aquí algo anda mal, arreglémoslo de inmediato, para que a fin de cuentas, al final del juicio, todo haya quedado legalmente ordenado. ¿Y qué nos dice esta lección 3? Nulidades ante la rebeldía. Si justamente en la clase pasada y un poquito al comienzo de la clase de hoy día, volvimos a mencionar lo que es la rebeldía. ¿Qué dice el artículo 79? Que se llama, ¿cierto?, la posibilidad de anular actos por fuerza mayor. ¿Qué dice el 79? ¿Podrá un litigante pedir la rescisión, nulidad, de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor? Es decir, hay un juicio donde se han realizado varios actos, pero un litigante ha estado rebelde, no se ha enterado de eso, se considera que se han realizado actos sin su presencia y que lo que se hace entonces le causa perjuicio, lo daña procesalmente y por lo tanto pide la rescisión, la nulidad. Este es un incidente ordinario de nulidad por fuerza mayor. Necesariamente, ustedes me imagino que ya lo están sospechando, va a tener que recibirse a prueba. Si el mismo artículo comienza diciendo, ¿podrá un litigante pedir la rescisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía, ofreciendo probar la fuerza mayor, el impedimento? Y que lo que es la fuerza mayor, ustedes lo van a estudiar en derecho civil, ¿cierto? La imposibilidad en la que se encuentra una persona de poder actuar, de poder intervenir. Por lo tanto, si alguien se presenta donde un juez le dice, mire, este juicio ha seguido adelante, pero yo estaba impedido por fuerza mayor. Ahora se va a poner mucho.
O sea, se ha empleado mucho ahora como fuerza mayor la pandemia. Alguien que se contagió, que estuvo hospitalizado, que el abogado también, en fin, etc. Es una realidad. ¿Mm? Entonces, le dice, señor juez, ¿sabe qué más? Deje sin efecto todo lo que se hizo mientras yo estuve rebelde, porque estaba impedido, no podía, me tenían hospitalizado, me tenían entubado y el abogado no pudo actuar o no tenía abogado en ese momento, en fin. Siempre la fuerza mayor tiene que ver con cosas extraordinarias, impedimentos por accidente, ¿sí? Por cosas de la naturaleza, en fin. Pero aquí necesariamente va a haber que abrir un tiempo para que pueda demostrar esa persona rebelde que no pudo actuar porque estaba impedido por algo que le impedía, valga la redundancia, esto, intervenir. Y la ley dice que esto debe reclamarlo dentro de 3 días desde que cesa el impedimento. ¿Mm? Le pone 3 días de plazo, el tribunal no sé, la ley, no sé para qué la ley pone tantos plazos distintos. En el artículo 80 son 5 días y aquí son 3 días. El legislador inventa estas cosas. Y para entenderlo mejor, podemos hablar justamente de la nulidad por falta de emplazamiento, del artículo 80. Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión del obrado ofreciendo acreditar que por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte sustancial. Este derecho solo podrá reclamarse dentro de 5 días. Esta es la nulidad por falta de emplazamiento y de la que les he hablado muchas veces. Se notifica a una persona por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, la persona subsidiaria. Y el ejemplo que siempre se pone, oye, vive en una parcela, va el receptor, dejó la notificación clavada en el portón de acceso a la parcela que queda a 500 metros de la casa. Vino un temporal de viento y lluvia, arrasó con todo, desapareció, voló el escrito, no tuvo conocimiento. Bueno, nunca fue notificado. Puede reclamar la nulidad por falta de emplazamiento. Tiene que probarlo, tiene que demostrarlo. Es muy difícil, pero no es imposible. Hemos visto muchos juicios donde ocurre esto, que se reclama la falta de emplazamiento. O también ha ocurrido y se mezcla con la nulidad por fuerza mayor cuando alguien no es notificado porque ha estado impedido. Ha estado impedido por no encontrarse en el lugar o estar en otro lugar, en fin, etc. Entonces son especies de nulidades cuando alguien está rebelde. Hay que reconocer que es difícil que esa persona pueda demostrar cómo acredito un hecho que en definitiva resulta, fíjense ustedes, resulta negativo. ¿Cómo se prueban los hechos negativos? Ofreciendo acreditar que por un hecho que no le es imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias de la notificación. Han dejado de llegar. Entonces es un hecho negativo. ¿Cómo puedo probarlo? Entonces, cuando se trata de acreditar hechos negativos, acuérdense ustedes, hay que probar los hechos positivos, contrarios. Los hechos positivos contrarios. Oiga, el receptor dejó clavado en un polín, ¿cierto?, en la entrada del predio. Tendría que probar, ¿cierto?, que desapareció el polín, que el viento lo botó, que está todo inundado, que yo no estaba en ese lugar. Había salido 2 días antes porque estaba el tiempo muy malo. Me habían dicho que se iba a inundar todo, en fin, etc. Bueno, es difícil, pero no imposible. Esto está hecho, todo esto, la nulidad procesal, la nulidad ante la rebeldía, para darle el derecho a cualquier litigante que no ha estado en condiciones de enterarse debidamente de las piezas procesales para que pueda reclamar en pos del debido proceso. Y allí entonces la ley dice, usted tiene derecho a reclamar, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a reclamar. Y
Si alguien lo solicita, el juez va a tener que darle tramitación. En estos casos va a tener que recibir a prueba del incidente. Podrán llevar testigos, podrán llevar, en fin, interrogar pedirle informe al receptor, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Si es fuerza mayor, si alguien estuvo hospitalizado, si estuvo grave, las certificaciones médicas, en fin, etcétera, todas esas cosas para acreditar si realmente se dan estas circunstancias que permitan al juez decir, bueno, yo voy a anular estos actos y vamos a retomarlo de una manera ordenada, limpia y eficaz. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Hay que hacer las cosas bien y el proceso es un conjunto de actos que deben desarrollarse con las solemnidades legales y en los momentos que la ley dice. Si algo quedó mal, hay que corregirlo, hay que ordenarlo. Y si alguien se siente afectado, tiene derecho a reclamar. Y tiene derecho a probar, ¿cierto?, los hechos que lo favorezcan para echar abajo los actos mal ejecutados. Los actos mal ejecutados u omitidos. También pueden haber omisiones. ¿Hay preguntas? Alumnas, alumnos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí se le escucha. Yo por mi parte no tengo ninguna duda. Profesor, respecto a la nulidad por fuerza mayor, ¿cómo acreditan de que la situación por la cual no puedo estar presente fue por fuerza mayor? O sea, ¿o qué Bueno, consideran que es fuerza mayor? la fuerza mayor es todo acto, ¿cierto?, que le impide a una persona desplazarse, actuar, intervenir, como ocurre, por ejemplo, hay que probar lo que yo le dije. Si una persona se enfermó de COVID o el abogado se enfermó de COVID y están hospitalizados, abogado y cliente, y sigue adelante un proceso y no pudieron enterarse de lo que allí pasaba, evidentemente el día que se mejoren ellos van a ir al juzgado y lo primero que van a hacer van a reclamar y van a decir, oiga, esto no podía seguir adelante porque nosotros estamos hospitalizados. Y va a tener que demostrarlo con las certificaciones médicas correspondientes, los informes del hospital, por ejemplo. Por ejemplo. Muchas veces ocurre esto en la fuerza mayor cuando hay accidentes, la gente va al tribunal y hay un accidente y no pueden llegar, no alcanzan a llegar, entonces, bien, cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Son como cosas que no se pudieron prever quizás por Evidentemente, la fuerza mayor es algo que usted no puede prever, evidentemente. Acuérdese usted del concepto de fuerza mayor o caso fortuito que está en el Código Civil, de allí aparece esto, fuerza mayor o caso fortuito, o sea, usted no, es algo que le surge, que no pudo prever, evidentemente, y lo deja impedido de actuar, para decirlo en términos bien comprensibles. No puedo, estoy amarrado, estoy atado, no puedo intervenir. Hay algo que me lo impide. Imagínese usted, tenemos ahora una ley de excepción en este momento, una ley de excepción, porque estamos en estado de excepción constitucional. Hoy en día hay un estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia mundial, para que ustedes lo sepan. Y el estado de excepción constitucional de catástrofe generó también una ley de excepción en la tramitación de los procesos. Hay una ley, ¿cierto?, que tiene a los procesos civiles, ¿cierto?, en cierto statu quo. Por lo tanto, allí podría usted también decir, si se produce el avance de un juicio en circunstancias que la ley de emergencia que salió con motivo de la pandemia le dice, mire, usted no puede hacer tal o cuales cosas, evidentemente que allí usted va a poder aplicar esa ley ya directamente. Decir, mire, ¿sabe qué más? Esto es nulo porque la propia ley de excepción dice que no puede actuar. Pero aquí estamos ya en una situación de excepción. Piensen ustedes que muchos juicios civiles están en ciertas etapas paralizados, la justicia paralizada por esta fuerza mayor global que es la pandemia. Pero hay una ley, la ley le dice, señor juez, usted no puede hacer tales cosas. Usted demandante no puede seguir adelante en esto, usted demandado no puede seguir adelante, tiene que esperar. Oye, ¿qué vamos a esperar? Que pase el estado de excepción. Y justamente eso es lo que se está estudiando ahora. ¿Cómo volvemos a la, entre comillas, normalidad procesal? ¿Cómo volvemos a la normalidad procesal? Si los tribunales están trabajando en teletrabajo,
Algunos jueces están en su tribunal, otros no. El personal del tribunal está en sus casas trabajando y hay turnos en los tribunales. ¿Cómo volvemos a esa normalidad? Afortunadamente, el Poder Judicial tiene un sistema electrónico de tramitación que ha salvado en gran parte el problema. Pero estamos en una etapa de excepción. Evidentemente que estos puntos se han dado mucho ahora, pero repito, por una situación global que afecta a todos por igual, en la que existe una ley específica, ¿cierto?, para tratar los casos de los procesos civiles y también de los penales y la otra materia. Pero ahora estamos hablando de casos civiles. Pero siempre es difícil probar la fuerza mayor o la falta de emplazamiento en los términos que aquí se da. Obviamente la falta de emplazamiento se puede probar súper fácil si nunca se le notificó. Si nunca se le notificó y se dio el juicio adelante, usted simplemente le dice al juez: señor juez, no consta en ninguna parte la notificación. Y no tiene nada que probar, ni se va a recibir a prueba siquiera. El juez va a revisar el expediente y va a decir: mire, en realidad nunca se le notificó. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con los juicios civiles cuando se va a la etapa probatoria? A veces se olvida notificar a alguien la resolución que recibe la causa prueba, que tiene que notificarse por cédula. Entonces, si se olvida a uno va a quedar patente, marcado allí el vicio. ¿Mm? ¿Qué le parece? ¿Le quedó más claro? ¿Aló? ¿Hay alguien en clases? ¿Aló? ¿Hay alguien en clase? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor, se le escucha. Se me escucha. Ya, yo quiero dejar de compartir aquí. Ahí. Para ver a los alumnos, todos. Ya. Estamos llegando al término de esta clase. Me gustaría ver a los alumnos un poco, despedirnos en pantalla. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están con los otros ramos? ¿Comenzaron todo ya? Sí, profesor. Ya, estoy viendo a José Tomás, a Gina, a Mayra, a Camila, Josefa, Eleonora, Rodrigo, Emilia. Veo que hay alumnos del semestre pasado, pero también hay alumnos que no fueron alumnos míos, ¿cierto?, en el semestre pasado. Me parece que hay varios que no fueron. Así que todavía tienen la posibilidad de cambiarse a otro curso. Para no sufrir aquí. No sufrir. Bueno, vayan revisando lo que está anotado. No está todavía. No. Hay un WhatsApp del curso, ¿cierto? Sí, profesor. No sé, Sí, profe. En WhatsApp. yo voy a tener un ayudante. Ya le dije a la misma ayudante el semestre pasado, que es Javiera, que ustedes conocen. La llamé anteayer, para ver si podía seguir siendo ayudante. Me dice que sí, así que quiero seguir con ella por este semestre también, porque ella organiza el grupo y los mantiene siempre informados, y las pruebas les hace algunos ejercicios, en fin. Y si no hay educandos de aquí al lunes, el curso especial, le voy a mandar yo el programa a la página de WhatsApp ese. Sí, profesor. O en una de esas me pueden incorporar a mí, no sé, el WhatsApp. Pero son buenos ustedes para mandar cosas en WhatsApp, ¿o no? No, o sea, por lo No general tanto. hablamos de los No, links porque a de la mí no me clase. gustan los WhatsApp en que llegan 40 WhatsApp al día. No, No, solamente enviamos lo necesario. ¿sí? Lo justo y necesario. Yo les voy a contar que estoy en un WhatsApp desde hace un año de mis compañeros de universidad, que se le ocurrió a uno por ahí inventar un WhatsApp hace como un año atrás. Entonces ya, pues nos descubrieron a todos en el país, de todo el país, del extranjero incluso algunos, y me incorporaron al WhatsApp. Yo solamente escribo cuando alguien tiene cumpleaños o cuando se muere alguien, para felicitar o para dar las condolencias, que entre paréntesis se han muerto varios compañeros de la universidad. Pero todos los días llegan como 40.
porque está la mayoría jubilados, mis compañeros parece. Entonces mandan una de WhatsApp y cuestiones y monos y no monos, y lamentablemente no tengo yo el hábito de estar en eso. ¿Mm? Póngalo en Muy- silencio, profe. No, si lo tengo en silencio, no, si no estaría loco. ¿No? No, en silencio lo tengo. ¿Mm? Pero ahora, por ejemplo, los borro todos al día. ¿Mm? Ahora llegó otro ya, pues. ¿Qué dice aquí?